curso de posgrado en agronegocios de agroeducación. Tenemos un nuevo inicio el 11 de julio con el módulo de valor agregado en el agro. Incluidos a lo largo de 3 módulos con profesores que son referentes dentro de la industria. Toda la dinámica vinculada a lo que son los impuestos aplicados al negocio agropecuario. Utilizar los instrumentos de cobertura que estén disponibles en el mercado en la realidad de tu empresa. Hay cambios que no van a llegar en principio, que es fundamental que la gente se involucre para aprender. Para poder generar la rentabilidad deseada en un proceso de toma de decisiones que año a año es muy distinto. Te esperamos. ¿Cómo les va? Bueno, hoy también estoy con un invitado, otro amigo, David Miazo. Hola David, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, un gusto estar conversando contigo, como siempre. Bueno, te llamo por lo siguiente. En los últimos días llegó a mis manos un informe que haces, tengo entendido, que yo digo que es muy completo, muy sencillo, muy fácil de entender y abarca todos los temas y además muy jugado, porque te animás a dar definiciones que muchas veces otros ni siquiera nos animamos a dar porque decís, bueno, a ver, acá me estoy metiendo en un lío porque si después no se da, me tengo que aguantar la catarata de reclamos. Eh, Más allá del informe, contame qué estás viendo hoy en la economía, porque con este tipo de cambio que estamos, que de repente baja, de repente sube, estábamos desacostumbrados y cuando nos pusieron las bandas dijimos, bueno, ya está todo listo y muchos nos decían, va a ir al piso, va a ir por debajo del piso, vamos a tener que ajustar la base de la banda y ahora está ocurriendo todo lo contrario. ¿Qué estás viendo? Bueno, dos cosas te puedo decir en torno a eso. La primera es justamente acostumbrarnos a la flotación. Desde el año 2012, es decir, los últimos 13 años, excepto 2016 y 2017, o sea, desde los últimos 13 años, 11 hemos convivido con cepo y tipos de cambio semifijos, salvo los actos de evaluatorio que siempre estábamos esperando. Entonces, ahora nos tenemos que acostumbrar a este esquema que si bien tiene bandas para tratar de darle alguna guía de precio, de qué es caro y qué es barato, flota al medio y es cuestión de ir acostumbrándonos y ver cómo la propia dinámica ayuda a regular el tema. Entonces, si el tipo de cambio se va hacia el techo de la banda, la propia dinámica, por ejemplo, de tasas ayuda a que empiece a bajar y la propia dinámica de las liquidaciones, de las exportaciones, de las importaciones, los pagos, etcétera. Entonces, acostumbrarnos a esto, donde si el mercado le cree al techo de la banda, siempre va a ir ayudando a que vuelva. Entonces, eso respecto al esquema. Y respecto a lo que está pasando, claramente, incluso en los meses de abril, mayo, junio y julio, que hemos tenido liquidaciones récord del sector agroexportador, hemos visto un tipo de cambio en ascenso, lo cual creo que muestra dos cosas. Por un lado, una fuerte demanda genuina, por decirlo de alguna manera. Esto lo vienen mostrando los datos del INDEC con importaciones que vienen creciendo por encima del 20% interanual. Lo viene mostrando el balance cambiario del Banco Central con un déficit de servicios muy significativo, especialmente de turismo, que este año vamos a estar entre los 8 y 10 mil millones de dólares de déficit turístico. Eso, para ponerlo en términos de los productores, es entre toda la exportación de maíz y toda la exportación de maíz más la de trigo, ¿no? El déficit que vamos a tener este año. Entonces, claramente está habiendo consecuencia de la apreciación cambiaria y la recuperación económica, una fuerte demanda genuina de dólares que corre contra la oferta genuina de dólares de las exportaciones. Y a eso le sumamos que el mercado en sí está esperando un agosto, septiembre, octubre más movido en términos de tipo de cambio, de la mano de la estacionalidad de las divisas del agro, que empieza a caer hasta diciembre, que ingresan las exportaciones de la FINA, y las elecciones, que ya estamos viendo el condimento político fuerte que tienen con todo lo que ha pasado en el Congreso y el impacto eventualmente fiscal que eso puede tener. Entonces, estas dos cuestiones hacen también esperar que sea movido para los próximos 3 meses. Ahora vos de alguna manera lo planteás en el informe y das salidas para las diferentes alternativas. Hoy tenemos todavía más de 20 millones largos de toneladas de soja sin negociar, más de 25 tal vez millones de toneladas de maíz sin negociar y evidentemente hemos visto en los últimos días que el volumen de negocios ha bajado fuertemente. Y vos ahí proponés diferentes alternativas. Contame alguna de ellas para la soja, para el maíz, para aquellos productores que todavía la tienen guardada. Bien, bueno, lo primero es partir de un precio
muy bajo en el inmediato, en el maíz tardío presionado, en el maíz presionado por el ingreso del maíz tardío, en el mercado de soja presionado por la suba de las retenciones o el fin de la baja temporal de las retenciones, nos marca un inmediato muy bajo. Entonces, eso es lo que principalmente nos hace buscar alternativas. Distinta era la situación de febrero-marzo, incluso abril, donde lo que más convenía era vender el stock que quedaba y no esperar. Entonces, hoy no conviene vender el inmediato. En el mercado, y vos esto siempre lo estás analizando, en el mercado internacional es más bien bajista que alcista. Entonces también se hace complicado recomendar, che, sentate arriba de los granos si estamos en un mercado principalmente bajista. Entonces ahí buscamos alternativa. ¿Y qué alternativa buscamos? Principalmente con futuros o forwards que normalmente suelen estar bastante alineados. Entonces ahí, sobre todo pensando en la necesidad de liquidez del productor que está pensando en arrancar en los próximos 2 meses la siembra, lo que pensamos son los pases, ¿cómo se llama? Pasar de la posición spot a el futuro de noviembre o al futuro, en caso de soja, o el futuro de diciembre en el caso de maíz, donde podemos, por ejemplo, un soja noviembre, fijar 400.000 pesos de soja, la tonelada, ¿no? Versus los 320 que estamos viendo hoy en 4 meses y medio, ¿no? Excepto que el dólar se vaya al diablo, difícilmente veamos esos valores. Entonces, esa es la cuestión. No vender hoy, vender futuros. Noviembre, diciembre en el caso de maíz, hacemos unas diferencias entre el 10 y el 11% por esos 5 o 6 meses, que esa diferencia que podemos hacer versus el inmediato es lo que eventualmente nos permitiría pagar algún costo financiero, un costo financiero que está más bien alto, tasas bancarias que están más cerca del 10 en dólares, tasas en pesos que están arriba del 35-40, lo cual generalmente me llevaría a decir desincentivar el apalancamiento, salvo que lo necesites, pero versus vender el grano versus hacer un canje, este mecanismo con futuros creo que permite pagar cualquier costo financiero que pueda haber al medio. También en el informe haces mención al tema de los insumos. Exactamente. Bueno, los insumos en términos de precios están en momentos de comprarlos, digamos. Creo que ya no hay incentivos como podía haberlo en algún momento de marzo, abril, muy de pre-campaña, de esperarlos. Hoy ya creo que no hay incentivo, demasiado incentivo a esperar más allá del costo financiero, ¿no? Que decimos de nuevo, no es menor. Creo que en otras épocas, en otros años, cuando estábamos esperando saltos de evaluatorio y qué sé yo, casi que no importaba, financiate en pesos, total, después el dólar te lo va a corregir. Hoy ese costo financiero es más bien significativo, pero fuera de eso no conviene esperar, pero ahí sí aclarar, no apurarse de vender el grano para comprar los insumos por lo que decíamos antes, porque el grano le puedo sacar más. Entonces, de última, comprar los insumos financiados y eso calzarlo con futuros de granos que me permite salir de que también siempre sucede, también es estacional, ¿no? Un ¿Mm? abril, mayo, junio, julio, donde tenemos los menores precios del año justamente por la presión de la cosecha. David, la última, que a lo mejor es la más difícil o la más fácil, decime vos. Tengo soja guardada, ¿sí? Pero digo, por ahí la vendo y me quedo en pesos, o por ahí la vendo, me dan pesos, compro dólares. ¿Qué hago? Bien. Versus tasa en pesos, que era el famoso carry que funcionó Ujú. durante muchos meses, te diría hasta el mes de abril, esa estrategia funcionó. De hoy, la estrategia, para aclarárselo al productor, vendo en inmediato, tengo pesos, pongo los pesos a tasa, ¿no? A tasas del 33 más o menos que están dando las LECAPs hoy. Que se lo conoce, se lo asociaba al carry trade, ¿no? Bueno, esa estrategia hoy no estaría dando resultado, sobre todo con lo que te digo de la curva de futuros. Si vendemos hoy inmediato y ponemos a tasa, en ninguna parte de la curva es mayor lo que me da a vender el futuro de soja por vender el futuro de dólar. Digamos, yo puedo hacer como productor teniendo la soja, puedo vender futuro de soja y futuro de dólar, y ahí es donde hago, decía recién el ejemplo de soja 400.000 pesos noviembre, eh,
Bueno, toda esa curva de futuros, a esa estrategia, da por encima que hacer tasa en toda la curva. Así que hoy no es conveniente. Eso por un lado. Y después me preguntaste otra más. Y No, comprar dólares. compro dólares y me quedo con los dólares. Bueno, de nuevo, también, hoy, dado el precio tan bajo, el valor en dólares con los que me quedo son relativamente bajos, entonces lo que me conviene hacer, o sea, versus un precio de la soja de 255, 260 dólares, que es lo que tengo hoy, me puedo ir a noviembre, a enero, a 284, 287 dólares. O sea que tengo 20 dólares de diferencia En la medida que el tipo de o cambio 20 no y se pico dispare. dólares. En la medida que el tipo de cambio no se dispare, claro. No, porque lo vendo en dólares al futuro, ¿no? O Ah, sea que perfecto. me quedo con los mismos dólares, digamos, no me especifico. Me especifico si vendo futuro de dólar y vendo futuro de soja al mismo tiempo. Pero si no vendo futuro de dólar, me quedo calzado en dólares. O sea que tengo unos 20, 25 dólares de diferencia, 25 dólares de diferencia por pasarme a noviembre o a enero. Entonces, eso es lo que me dice, no me conviene ni vender hoy para hacer tasa en pesos, ni vender hoy para quedarme posicionado en dólares. A lo sumo, me posiciono en dólares a noviembre, enero, o me posiciono en pesos vendiendo futuro de soja y vendiendo futuro de dólar a noviembre. Que todo esto suena súper complicado, pero con cualquier asesor que puedo ser yo o no, esto se puede hacer sin mayor complicación. Bueno, ¿cada cuánto vas a hacer el informe? Este informe lo estamos haciendo para amigos, para clientes, y si alguien lo quiere recibir, nos puede contactar a través de cualquier red social. Cada 15 días vamos actualizando. Hacemos principalmente maíz y soja y en algún momento sumaremos trigo. Y haces el informe más el audio. Claro, hacemos un informe y un audio donde lo que principalmente trato de hacer es unir la economía con el mercado agropecuario y las finanzas, ¿no? Tratar de conectar las tres cosas al mismo tiempo, dando también esta lectura de cómo vemos la macro, cómo vemos las decisiones del productor en términos de comercialización dentro de esa macro y unirlo con lo financiero en términos de tasas, de qué conviene hacer o no conviene hacer con los pesos, con los dólares, el financiamiento. Esperemos el próximo y volvemos a hablar. Un abrazo grande, David, y mucha suerte. Un gusto conversar contigo, Carlos. David Miazo, economista, ahí lo tienen ustedes a su disposición. Vamos a seguir en esta edición de Canal Rural Noticias. Aditivo RZ, la innovación en premezcla que llegó para sumar calidad al balanceado y salud a los animales. Por utilizarse en autoconsumo, disminuye costos de producción, regula el consumo desde el primer día hasta el último, garantiza alimentación segura y eficiente, mejora el comportamiento y bienestar animal, consume menor cantidad más veces al día, con un funcionamiento del rumen ideal. RZ, el aditivo que vino a sumar tecnología a la nutrición de rumiantes. Repasamos ahora los valores al cierre de este día de martes de Agricultores Federados Argentinos. Ya lo vemos en pantalla. Soja en San Martín se pagó 332.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio. El maíz en la misma terminal, 218.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio grado 2. El trigo en San Martín, 251.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio grado 2. El sorgo en Rosario se pagó 215.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio también grado 2. El sorgo en Rosario, 211.000 pesos la tonelada. Esto se entrega directa a puerto en cosecha grado 2. Y por último, el girasol en San Martín se comercializó a 413.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio. Hacemos la última pausa en la edición central. Enseguida volvemos.